Bueno, venimos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Tenemos un centro de estudio especializado, entre otras cosas, en el ámbito del desarrollo urbano y territorial. Y la intención es mostrarles algunas perspectivas. Yo digo que quizás, reflexionando en voz alta después de la mañana, es el momento de hacer algunas reflexiones quizás de un poquito más largo aliento. En la mesa de la mañana, los que estuvimos en la otra aula, se conversó mucho sobre la idea esta del un continuum neoliberal que se planteó, ¿no? Expresado en las transformaciones del trabajo en la mañana, o el continuum neoliberal expresado en ciertas transformaciones de la subjetividad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de desarrollo urbano? Mucho tiene que ver, y eso es lo que quiero demostrar ahora. Que también hay transformación en el ámbito de la relación del sujeto con el espacio. Es ahí la dimensión macro que uno podría plantear, ¿ya? Entonces quizás no me voy a detener mucho en los proyectos más específicos que uno pudiera relatar, o de escala más local, sino que me gustaría hacer algunas reflexiones un poquito más generales en relación a cómo esta nueva matriz neoliberal incide en un aspecto que es, a nuestro juicio, muy importante, que es las transformaciones en materia de habitabilidad, ¿ya? Es decir, cómo han cambiado los imaginarios, si se me permite la palabra, de habitabilidad en relación al sujeto urbanitas de nuestro keynesianismo periférico, por llamarlo de una manera un poco ciútica, ¿no? O populista, o desarrollista, como usted quiera, ¿no? De los años 50, 60, a las lógicas de habitabilidad que se imponen como hegemónicas hoy día en los 2000. Lo interesante de los estudios territoriales es que hay muchas continuidades, y esas continuidades son espaciales. Es decir, las producciones de espacios de mediados del siglo XX siguen acá. O sea, esas huellas no han desaparecido, digamos. O sea, la ciudad de nuestro populismo, de nuestro desarrollismo, la ciudad de este keynesianismo periférico, por llamarlo de alguna manera, siguen estando en gran parte de las ciudades chilenas. Por lo tanto, se produce un interesante fenómeno a estudiar de carácter pasado-presente. Tenga no ambiciones patrimonializantes, no es mi punto. No es el punto, si usted se me permite, de inmediato. Así que sí, no se trata de pensar inmediatamente patrimonialización, porque eso también es elitización muchas veces. O sea, lo que estamos rescatando, si se me permite, a lo mejor es cierto modo de vida que tiene que ver con cierta producción de subjetividad. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se ocupa esto, compañero? ¿Y con eso avanzo? Maravilloso. Algo aprendido en estos años. Me sigue enseñando la Universidad Católica. ¿Ven? De Valparaíso. Bueno. Lo tengo bien claro. Así para hacerlo. Linda foto. Quizá un acierto fotográfico por ahí por el año 1971. Cuenta la historia que lo que tenemos ahí son un grupo de pobladores que están viendo su futura vivienda. La mayor parte de ellos eran de asentamientos irregulares, de campamentos de la zona oriente de Santiago. Y iban a ser la mayor parte radicados en un proyecto emblemático del gobierno de Salvador Allende, que fue el proyecto Parque San Luis o Remodelación Las Condes. Que hoy día es una herida, diríamos, ¿no? El territorio también tiene heridas, ¿no? Esas heridas se plasman en cierta medida en las memorias, ¿no? Queda muy poco de eso, quedan unos bloquecitos ahí que están a la espera de que seguramente alguien del retail ofrezca la chequera más jugosa, ¿no? Y ahí está un poco la inquietud. O sea, la foto es, en cierta medida, decir sujeto espacio, ¿no? Sujeto territorio y proyecto. Porque ahí hay una palabra clave en ese sentido. O sea, lo que hay ahí es anticipación futura, ¿no? O sea, ese dónde que se está pensando desde cierta construcción de subjetividad, que puede a uno parecerle bien o mal. Pero lo que estamos viendo ahí, ¿cierto?, es un poco un acierto que nos indica justamente esa relación entre sujeto y territorio proyectada al futuro, ¿no? O sea, un derecho de entender, de saber, de reconocerme en esa lógica de proyecto. Que encarna además en ese periodo, evidentemente, hay un cierto anclaje entre la modernidad urbana o arquitectónica y los gobiernos de distinto cuño modernistas, en el caso nuestro populista. ¿Para qué decir Brasilia si uno quiere? Bueno, los brasileños son más grandes para todo, ¿no?
Pero Brasilia también es un ejemplo, malo o no desde el punto de vista del funcionamiento. No quiero hablar inmediatamente de funcionamiento, lo que le quiero decir es, antes de discutir la funcionalidad de los proyectos, es la relación que existe entre un determinado modelo político y económico y la plasmación de ese modelo en espacio habitacional y urbano. Esa es la relación. Bueno. Ese es el proyecto original, si uno quiere hacer análisis de proyecto, como pretexto, ¿no? La maqueta de lo que queda todavía de ese proyecto. Miguel Launer, director de la Corporación de Mejoramiento Urbano en esos años, pleno periodo de la Unidad Popular. Y el proyecto sirve como pretexto para hablar algunas cosas más generales. Por ejemplo, el modelo de desarrollo urbano planteaba, entre otras cosas, que la localización habitacional era definida con criterio público. Es decir, es el Estado quien define la localización de los proyectos. ¿Ya? Ese es un tema central que marcaría un antes y un después, un pasado presente, ¿no? No sé si estamos enterados, pero hoy por hoy es el mercado quien define los criterios de localización de los proyectos habitacionales. O sea, no hay un criterio de definición pública, ¿cierto?, que defina el grado de localización. En este caso es un proyecto que deliberadamente pretende instalar sectores populares en un área que, tú sabes bien, Juan Carlos, tradicionalmente ha sido en la zona oriente desde toda la década del siglo pasado, un área de localización de los sectores de élite. Entonces este proyecto buscaba justamente revertir en cierta medida, no transformarla radicalmente, pero revertir una lógica de localización socioterritorial de la población en un área metropolitana. Es decir, llevar a los pobres a una zona normalmente de exclusividad de los sectores acomodados, ¿no? Por lo tanto, siempre fue un proyecto muy discutido y fue muy golpeado después en dictadura. No sé si saben ustedes, un poco más la cosa más anecdótica, fueron expulsados a quienes se les alcanzó a entregar algunos de los bloques que se construyeron, fueron expulsados los pobladores, fueron erradicados a la periferia y fueron familiares de las Fuerzas Armadas los que finalmente quedaron en estos bloques. O sea, pero digo que también hay memoria y hay herida, ¿no? O sea, tiene herida. Finalmente un alcalde que hubo ahí en Las Condes, que después fue candidato siempre fallido, terminó por demoler algunos bloques que daño y hoy día queda muy poquito de eso. ¿Qué es lo que hay hoy día ahí? El Parque Arauco, digamos, un centro comercial. ¿Cómo nos habla el proyecto? ¿Qué nos está diciendo ese proyecto? Nos está diciendo en primer lugar la importancia de la espacialidad pública, y ahí nos podríamos detener un poco en esta transformación. Es decir, la noción de espacio público se ve transformada en el marco de la matriz neoliberal. Efectivamente, si hay un elemento que ha sido crucial en materia de la redefinición de los criterios de habitabilidad, es como hoy día valoramos y entendemos la espacialidad pública. Estos proyectos, dado que no tenían como objetivo maximizar el valor de suelo, no era su centro, no era su fundamento principal, sino que más bien era la construcción de ciudad, ¿cierto? Dan, discúlpeme, una valoración central a la calidad y cantidad de espacio público. Hoy por hoy, todos los estudios en América Latina, compañera, indican que el espacio público está disminuido en metraje cuadrado, o sea, en cantidad de espacio público y en calidad de espacio público. O sea, hoy día en las ciudades latinoamericanas tienen menor cantidad, digo, porcentualmente. Evidentemente hay más cantidad porque la ciudad se expande, ¿no? No es que sea menos efectivamente. Pero en porcentaje de ocupación de suelo urbano, hoy día tenemos menos espacio público y además tenemos una menor cualificación del espacio público. ¿Cómo se plasma esa cualificación en materia de subjetividad? O de imaginario, amigo. En semantizarlo como espacio inseguro. Ya no como espacio de nadie, perdón, de todos, que es el principio de lo público, ¿no? Sino como espacio de nadie. Se ha invertido la relación con lo público desde el punto de vista de la producción de subjetividad. ¿Ah? Es decir, hoy día los discursos, sobre todo políticos, e incluso lamentablemente tecnocráticos, cuando piensan en espacio público, inmediatamente lo vinculan con seguridad ciudadana. Que fue todo el discurso hegemónico finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? De muchos alcaldes y muchos candidatos que han fundamentado su clientela política en el tema de la inseguridad ciudadana. El tema de la inseguridad ciudadana finalmente se ha transformado y es un dispositivo, como se hablaba en la mañana, siendo también un poquito recurrente con el tema, de privatización de espacio público. O sea, en la medida que yo construyo realidades de los medios,
que es lo que se ha hecho sistemáticamente. Si tenga cuidado, las ciudades son peligrosas, la calle es peligrosa, la plaza es peligrosa. Contribuye también a políticas concretas en que nuevamente la lógica del lucro y la ganancia se instalan para trocar el espacio público y transformarlo en distintas formas de privatización. ¿Sí? Un proyecto de esta naturaleza hoy día es ahistórico, descontextualizado, derechamente. No tendría sentido, porque en el fondo la operación proyectual en este caso, lo que está jerarquizando son espacios en que la rentabilidad es solamente social, en estricto rigor. O sea, hay una apuesta por constituir una organicidad, ¿cierto?, vecinal, o comunal, o incluso metropolitana, por la escala de este proyecto. Esta es la idea, este era el centro oriente, en la lógica de la unidad popular. Era el subcentro oriente. Porque está además el centro cívico pensado de la zona, de Las Condes ahí. Con muchos habitantes de campamento. No todos eran habitantes de campamento, o sea, no todos, pero un gran porcentaje era habitantes de poblaciones de campamento de la misma zona oriente. Bueno. Este proyecto es de la misma época en Recoleta, y esta es una foto en Recoleta, sector norte de Santiago. Cormu, quizás el que más cariño le tiene el exdirector de Cormu, como lo dijo la otra vez que estuvimos celebrando los 40 años de este conjunto con él y con los pobladores. Hace un par de meses el profesor Raposo, usted se recordará que expuso ahí también. Estuvimos por ahí. Ya. Entonces aquí empiezan las preguntas. Es decir, la foto interroga cómo esa transformación de subjetividad también es una precarización de lo material. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo podríamos describir esa transformación de lo material? Es decir, que aquella transformación de la vitalidad también produce, a nivel subjetivo, también produce efectos que son, yo diría, por llamarlo de alguna manera, están correlacionados. No sé si son, no me atrevo a decir que hay un determinismo, ¿no? O sea, hay una correlación entre ambas cosas. Si tú te fijas en detalle, lo que tenemos por un lado es abandono. Es una metáfora tremenda, la metáfora del abandono. Es decir, ¿del abandono de qué? Bueno, el abandono de parte del Estado de lo público. Eso es lo que estamos viendo. Cómo deliberadamente el Estado renuncia a la configuración de lo público. Es decir, no sostiene su propio proyecto, en este caso. O sea, hay una política de Estado de retirarse de la sostenibilidad de lo público. Bueno, porque, es decir, sostener estas áreas verdes no es gratis, porque sabemos que la educación no es gratis, los espacios públicos se van a decir no que quieren gratis, sino sabemos que no es gratis, digamos. Esto tenía que ser sostenido por una política normalmente centralizada. Aquí había una oficina de la Corporación de Mejoramiento Urbano que hoy día está desocupada en un primer piso de Las Torres. Está desocupada, Juan Carlos. Y hoy día los vecinos están pidiendo, por favor, a la, ¿cómo se llama?, a la empresa externa que es encargada de cobrar los gastos comunes, que es una financiera, la que cobra los gastos comunes, por favor les devuelvan lo que alguna vez fue de la Municipalidad de Recoleta y que fue de la Corporación de Mejoramiento Urbano, o sea, hoy día del Serviu, para poder ocuparlo para hacer un, ¿cómo se llama?, Centro Cultural Patrimonial de Defensa de la Viña. Ahí aparece la resistencia. Interesante. La memoria como operación de resistencia. No sé si esto era la corporación, abandonada la corporación. Entonces, claro, evidentemente no hay capacidad de sostenimiento de esos espacios comunes, de lo que alguna vez se proyectó como área verde, y lo que se produce son los siguientes fenómenos. No sé si se fijan abajito, aquí hay una luz también. Qué maravilla esto. La tecnología, profesor del Villar, me dejó, estoy cada día más sorprendido. Apropiación privada de antiguo espacio público. La pregunta es, ¿cuestionamos a la señora? ¿A qué te cuestiona? Claro, instala su jardín, seguramente tendrá la bicicleta, cuelga la ropa, digamos. Lo que alguna vez fue público es privatizado. La hipótesis que planteamos nosotros es que esa privatización es resultante del abandono. O sea, si yo resemantizo ahora eso como tierra de nadie, bueno, mejor pondré mis plantitas, ¿no? Y quizás donaré un poquito, porque de lo contrario no hay ni siquiera un árbol parado, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que también, desde el punto de vista de la construcción de subjetividad, las respuestas individualizantes o privatizadoras también son reflejo de una situación estructural. Es decir, si esto es tierra de nadie, si esto es inseguridad, y si esto es abandono, por lo menos yo me hago cargo individualmente, ¿no? En el marco de la descomposición, me dicen 5 minutos, en el marco de la descomposición del tejido social, bueno, 5 minutos se pueden hacer muchas cosas, así decía mi abuelito por lo menos. Si ustedes se fijan,
lo que tenemos ahí, por lo tanto, es en el marco de esta construcción, donde se pensó lo público, tenemos periferia. ¿Cómo reacciona el sujeto? Privatizando. Como cierta sobrevivencia, podría decir uno. Se discute el concepto de bien común, y eso sí está, por ejemplo, en la discusión que plantea nuestra colega también, que subyace un poco la idea de bien común. Es decir, porque tampoco se trata de esperar que el Estado venga. ¿Qué Estado va a venir a resolver este tema? En estos momentos no estamos en condiciones de esperar que el Estado cambie su matriz y diga, no sé. Difícil, ¿no? Esto es municipal, y además sabemos cómo son externalizaciones. Los municipios, mira, hemos preguntado por algunos conjuntos a los directores de obra. Es que no tenemos plata para regar. No es nuestra responsabilidad como municipio, y tampoco le vamos a regar el patio a la señora Juanita. Entonces se cierra el círculo. ¿Dice? La comunidad se privatiza, entonces y el municipio no le va a regar el patio a ella. Por lo tanto, cerramos el círculo y cerramos perfectamente, discursivamente, el abandono. El municipio no se hace cargo porque está privatizado o porque es muy grande, porque no lo construyó él. El Estado dice, ya no podemos, eso es municipal. Bienes comunes. Debate. El tema es, y lo complejo, el bien común es siempre excluyente. ¿Cómo hacemos del bien común? ¿Cómo construimos lo público desde el bien común? Porque una forma de entender el bien común también es el cierre perimetral, digamos. Muchas veces. Es lo más rápido de entender. Entonces, bueno, cerramos y ahí mejoraremos. Ahora, la relación con lo público a veces es compleja. No siempre el bien común nos va a llevar a aumentar y a mejorar la calidad de la condición pública de estos espacios. No necesariamente. Eso hay que discutirlo. Por eso es el tema del agua, mucho más claro en el ámbito ambiental. Porque también es posible, ¿no? Pensarlo como alternativa, pero eso requiere cierta práctica política. En que entender que el bien común no es privatizar. El bien común es colectivizar. Y el colectivo decide cuándo esto se abre, cuándo esto se cierra, cuándo esto se vuelve libre acceso, cuándo no. Eso es más complejo, ¿no? No creo que no hay una teoría que lo defina más claramente. Perdón, estaba acá. Perdón, me devolví entonces. Bueno, eso es un poco un resumen del periodo anterior, y ahora rápidamente, porque hay que pasar un poco a las transformaciones. Remodelación San Borja, claro. Los viejos espacios de la modernidad también se vuelven, en cierta sentido, insegurizados, ¿no? Un proyecto emblemático del gobierno de Frei Montalva, hoy día, claro, en cierta medida es en algunos momentos, y pasa no solo en Chile, ¿no? En el mundo, pasan a ser hoy día, en este caso, dormitorios de personas que no tienen hogar, ¿no? Usos marginales dada la misma construcción de realidad mediática y los cierres. Entonces hoy día conversamos en el almuerzo con Francisco que dice, oye, pero no tiene cierre esta universidad. Sorprende que no tenga cierre. Cuando en general los campus universitarios de la modernidad se funden con la ciudad. Siempre se pensaron como una contribución al espacio público. Es decir, cuando construía universidad, construía ciudad. La misma lógica, cuando construía vecindario, construía ciudad. Y aquí nos sorprendemos, oye, no tiene cierre, no tiene reja el campus, ¿no? Entonces nos apela a cierta nostalgia en cierta medida, quizás. ¿Ah? Claro, porque resulta que cuando llegue Valparaíso y se conurbe, no sé si van a seguir ustedes sin el cierre perimetral. Y que no creo que falte mucho, digamos. Por el momento se puede vivir de ese imaginario, ¿no? De fundir Curauma, digamos, la ciudad con el campo, ¿no? Pero en la Universidad de Conce sigue, ¿eh? Sí. Esa es una porfía, ¿no? Esa es una porfía histórica, diríamos. Esa es la Universidad Vecinal Portales, discutida, proyecto emblemático de la modernidad chilena, ¿no? ¿Cuál es el problema? El viejo modelo hacía responsable de la mantención a las cajas de previsión social. Entonces parte de la previsión de los trabajadores era destinado al riesgo de la mantención de los espacios. O sea, acabaron las cajas de previsión. Y pasa de la Municipalidad de Santiago, que es la más rica de Chile y que es la que tiene más áreas verdes en Chile, se la patea a la estación central. ¿Qué dice la estación central? No tengo recursos para mantenerla. Y hay algunos colegas que responsabilizan a la modernidad arquitectónica del fracaso del proyecto. O sea, que el problema es de índole proyectual, no es estructural. Es que no. Anterior es otra cosa. Aquí lo que hay, nuevamente, es lo mismo. No voy a ser redundante, ¿no? Hay otros proyectos, qué sé yo, Villa Frey, San Gregorio, se han estudiado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Entonces, ¿cómo se plasma el cambio de matriz? Algunos hitos muy breves, porque no me puedo extender más. Los colegas ya me están mirando con cierta cara de...
Subsidio es la palabra mágica. Subsidiario es la palabra mágica. O sea, la vivienda no es un derecho. Parece que la ciudad tampoco. ¿Sí? La ciudad se transforma, se consolida como una gigantesca máquina de negocio a la que hay que aplicar estrategias de carácter empresarial exclusivamente, porque nadie está diciendo que la ciudad no genera rentabilidad, por siempre la ha generado. El tema es, ¿esa rentabilidad pasa por sobre los derechos? O sea, ¿esos criterios de rentabilidad están sobre los derechos o no están sobre los derechos urbanos? Nuestra constitución política no entiende la vivienda como derecho. Punto. No está establecida como derecho. La vivienda en Chile no es un derecho, y eso lo dijo la relatora de vivienda de las Naciones Unidas el año pasado. Evidentemente no salió en ninguna parte. Pero efectivamente, la vivienda en Chile no es un derecho. Y eso va contra toda la declaración de Naciones Unidas. Y el subsidio, es decir, el Estado ya no define la localización de los proyectos, ¿sí? El Estado ya no construye los proyectos. O sea, el Estado en ese sentido no... El proyecto urbano de arquitectura es entregado al sector privado. ¿Qué significa eso? Que no solamente construye, sino que lo que se genera es nuevamente una articulación con el negocio inmobiliario. Si no son constructoras, son más bien inmobiliarias las constructoras. Entonces, notable, ¿cuál es la lógica? ¿Dónde ponemos la vivienda social? En donde los terrenos son más baratos nomás. O sea, aquellos que tienen presentan mayor riesgo, que tienen menor accesibilidad, de manera de garantizar, por lo tanto, las tasas de ganancia de la inmobiliaria. ¿Cuál es el rol del Estado? Corregir el mercado. Si lo que hace el rol del Estado es meramente una corrección del operatorio de mercado. Es decir, la operación de subsidio no es más que una herramienta para que el mercado de vivienda funcione de la mejor forma posible, de articular oferta y demanda. Donde finalmente la renuncia es a la construcción de lo público del Estado. Se podría decir, el Estado chileno lo que ha hecho es, ¿cierto?, ir destruyendo la noción de lo público en materia de construcción de habitabilidad. Así nomás. Bueno, la crisis, bueno, es lo mismo que estoy hablando, pero simplemente para... No sé para qué pongo eso, pero bueno. Es como que a veces soy muy enredado, entonces ahí está más punteado. Bueno. Ahí hay algunos, bueno, evidentemente se precariza 32 metros cuadrados durante el gobierno donde la dictadura militar. 32 metros cuadrados en altura. Entonces no se extraña cuando aparecen estos palafitos, ¿cierto? Estas instalaciones. Algunas se han caído. Bueno, han dado la vuelta al mundo algunas de esas fotos. Del éxito chileno en materia habitacional, porque así fue vendido por la concertación en los años 90, y hay que asumirlo. Y así muchos han venido a mirar el éxito del modelo chileno. Porque el éxito del modelo chileno se fundamenta en la cantidad de viviendas que se entregan. Porque ese es el indicador. La cantidad de soluciones habitacionales es el criterio de medición del éxito. Cortoplacista, digamos. Y ojo que en la reconstrucción están las mismas. Mire los resultados electorales. O sea, se construye en realidad como una reconstrucción exitosa, vea los resultados electorales. En Talca, en la séptima y en la octava región. El costo fue grande porque efectivamente lo que estaba haciendo es entregar subsidios. La reconstrucción finalmente se transformó en una gigantesca máquina de entrega de subsidios. Que es justamente lo que tenemos como eficiente en el modelo. ¿Ya? Pero lo que hay que reconstruir es ciudad. No solo sumar vivienda. La sumatoria de vivienda no construye ciudad. Evidentemente. Y ese es el costo. Bueno, algunos ejemplos. Esto es bien patético porque en Colina además esto está frente a la cárcel de Colina. 2. Tú cruzas ahí la avenida. Uno realmente cuando se para al medio no sabe cuál es cuál. Y fíjate que ha sido tan así que la última vez que estuve allá, no me van a creer, ¿saben quiénes están arrendando al frente? Los familiares de los presos. Son viviendas tan baratas, más económicos. Entonces cruzan a ver, están, digamos, viviendo en el vecindario al frente. Son dos distintas formas de encarcelamiento, disciplinamiento de los sectores populares. O puedo decir, dos ofertas inmobiliarias. ¿Ya? Están al frente de población Claudia Rau, construida con el final de la dictadura y se terminó en democracia, fíjate. En el gobierno de Patricio Elwin se terminó. Se cruzan la calle los familiares de los presos. Entonces, degradación ambiental, sin que el espacio público, evidentemente. Ahí esa es una erradicación también, de los 90.
Me parece interesante avanzar hacia lo aspiracional, para no quedarnos solo en los sectores populares. Y de verdad que termino, no me miren así. Si termino ahora, por último, las preguntas después me callo. Pero para cerrar la idea, porque si no uno queda como en el aire. Entonces, el tema de la condominización, este es interesante también, porque hay o sea, aquí cambia el patrón de habitabilidad, por eso te digo. Y por tanto, la construcción de subjetividad a partir del marketing urbano. ¿Ya? O sea, las inmobiliarias han sabido ir construyendo, resignificando y a la vez desestructurando los viejos criterios de habitabilidad pública. Es decir, lo privado tiene mayor estatus. O sea, el guardia de seguridad o los sistemas, digamos, informáticos, eléctricos de seguridad son sumamente valorados. Ahora, son también valorados no solo la seguridad, también ciertos criterios de confort vinculados a una construcción de deseabilidad, pero fíjate que operan mucho más a nivel de cambio semántico, sígnico que funcional. Porque honestamente, ¿quién se quiere bañar en una piscina delante de todos sus vecinos de 20 pisos, digamos, a las 3 de la tarde? O vean las home office, no caben. Mira, me contó una anécdota hace poco un estudiante que compró un departamento en el centro de Santiago y le regalaron un televisor plasma y no entraba en la pieza. O sea, el regalo que le dio la inmobiliaria por comprar el departamento no cabía. Divertidamente es cómico, pero es real. O sea, quiero decir, porque efectivamente ahí, por lo tanto, sauna, solar, todo está muy claro, ¿no? Hidromasaje y una serie de cosas que más bien cumplen la función de intercambio simbólico que función. Y eso es justamente la construcción de subjetividad aspiracional de las clases medias. ¿Sí? O sea, lo que hay aquí en el fondo es decir, bueno, tengo un departamento como si fuera en el barrio alto, como si yo fuera en el... lo que se sacrifica es tremendo y los costos en materia de externalidad negativa son tremendas, porque estas torres lo que están generando es mayor depreciación del espacio público, porque redensificamos áreas centrales sin inversión en área verde, por ejemplo. Entonces eso no se muestra. Lo que estamos mostrando el home office, digamos, estamos mostrando el walking closet, no sé quién camina dentro de un closet. Yo honestamente lo encuentro, pero hay gente que le gustará caminar dentro de los closets, qué sé yo. Él está feliz en todo caso, eso es lo que te va a transmitir, ¿viste? Por eso me recuerdo esta foto, la primera con esta foto. O sea, es interesante. ¿Qué pasó entre medio, digamos? ¿No? La oferta para las clases medias en los años 60 era otra, no era esta. Me recuerdo cuando con el profesor Raposo ahí encontramos un acierto de cómo se vendió la remodelación San Borja en los 66. No, los iconos eran el parque, la oferta, digamos, porque iban a ver cines, teatros, el equipamiento, y la iglesia aparecía también. Y el Parque San Borja. O sea, el icono aparece en un escalón parroquial, vecinal y de área verde. Y de espacio público como icono. Aquí lo que tú estás vendiendo es todo lo contrario. ¿Sí? Es la individuación lo que aparece como oferta. ¿Sí? Claramente. Bueno. Esa era la foto al principio y al final. Me voy a quedar ahí porque si no, si me extiendo, le agradezco mucho la atención y discúlpenme que me haya pasado más de la cuenta.